Bogotá, década de 1890. Una ciudad en transformación donde las familias acomodadas enviaban a sus hijas a pulir modales y costumbres. En 1898, 32 señoritas ingresaron a la prestigiosa residencia femenina de la calle 10. Solo 18 aparecían en las listas oficiales al final del trimestre. 14 nombres habían sido borrados con lápiz. ¿Dónde estaban esas jóvenes desaparecidas y por qué sus familias seguían pagando las mensualidades sin hacer preguntas? Esta es la historia de un engaño que operó durante años en pleno centro de Bogotá. Una historia que involucra familias respetables, autoridades eclesiásticas y un sistema que convertía la educación en explotación. Los temas que abordaremos incluyen situaciones de trabajo forzado y engaño institucional que pueden resultar perturbadores. El 15 de marzo de 1898, el inspector escolar, Aurelio Vargas, recibió una denuncia anónima. Alguien había deslizado una nota bajo su puerta durante la madrugada. La letra era femenina y temblorosa. Hablaba de horarios nocturnos irregulares en la residencia de señoritas. Vargas conocía bien el establecimiento. Dirigido por el padre, Eliseo Ramírez, gozaba de excelente reputación entre las familias pudientes. Las señoritas de provincia llegaban allí para aprender piano, francés y protocolo social. Pagaban cuotas equivalentes al salario mensual de un artesano. La residencia ocupaba una casona colonial de 2 plantas en la calle 10 con carrera 7. Sus balcones de hierro forjado daban hacia el Parque Santander. Desde allí se podía caminar hasta la Catedral Primada en 15 minutos, pasando por la Plaza de Bolívar. Pero la nota anónima planteaba interrogantes inquietantes. Mencionaba ruidos de trabajo doméstico a las 5 de la mañana. Hablaba de señoritas que no asistían a misa dominical, pero aparecían en las cuentas de gastos de la cocina. Vargas decidió investigar. Su primera parada fue el archivo del Colegio Mayor de San Bartolomé, donde revisó los registros de ingreso femenino. Los números no cuadraban con las listas oficiales de la residencia. El olor a cera de velas impregnaba los corredores del colegio. Vargas encontró discrepancias evidentes. Según sus cálculos, al menos 12 familias pagaban por servicios que no recibían sus hijas. Por lo tanto, solicitó una reunión con el padre Ramírez. Lo recibió en su despacho el 18 de marzo. Las paredes estaban decoradas con diplomas pontificios y retratos de benefactores. El padre Ramírez era un hombre corpulento de unos 50 años. Vestía sotana impecable y exhibía modales refinados. Explicó que algunas señoritas optaban por programas de estudio más intensivos. Eso justificaba su menor presencia en actividades sociales. Sus palabras sonaban convincentes, pero Vargas notó evasivas. Cuando preguntó por nombres específicos, el sacerdote consultaba registros que parecían incompletos. Varios expedientes mostraban anotaciones en lápiz, como si hubieran sido modificados recientemente. La entrevista duró 40 minutos. Vargas salió con más preguntas que respuestas. Decidió ampliar su investigación visitando a algunas familias directamente. Su primera parada fue la casa de los Herrera, en el barrio La Candelaria. Habían enviado a su hija Mercedes a la residencia en enero. La señora Herrera lo recibió en el salón principal, decorado con muebles de caoba y cortinas de terciopelo. Mercedes tenía 17 años y procedía de Tunja. Sus padres esperaban que regresara con modales capitalinos refinados. Pagaban 12 pesos mensuales, una suma considerable para la época. La señora Herrera confesó que llevaba 3 semanas sin noticias de Mercedes. Las cartas habían cesado abruptamente a mediados de febrero. Cuando visitó la residencia, el padre Ramírez
explicó que las señoritas atravesaban un período de retiro espiritual intensivo, por lo tanto, no podían recibir visitas hasta completar sus ejercicios de piedad. La explicación tranquilizó a la familia, pero ahora comenzaban a dudar. Vargas tomó notas detalladas. El patrón se repetía en otras familias. Comunicación inicial fluida, seguida de silencio abrupto, siempre con la misma justificación de retiros espirituales prolongados. Si te interesa conocer más historias como esta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios si conoces casos similares de instituciones que ocultaban la verdad tras una fachada respetable. El 22 de marzo, Vargas decidió observar la residencia desde el exterior. Se ubicó en una esquina de la carrera 8, con vista lateral al edificio. Llevaba un periódico como pretexto y un reloj de bolsillo para medir tiempos. A las 5:30 de la mañana comenzó la actividad. Varias figuras femeninas se movían por las ventanas traseras. Llevaban uniformes oscuros, diferentes a los vestidos elegantes que usaban las señoritas en actividades públicas. El movimiento continuó hasta las 7 de la mañana. Luego cesó por completo hasta las 4 de la tarde. A esa hora, las mismas figuras reanudaban actividades que parecían relacionadas con limpieza y preparación de alimentos. Vargas regresó 3 días consecutivos. El patrón se repetía con precisión matemática. 2 turnos de trabajo doméstico, separados por un período de calma durante las horas de clase regulares. Por lo tanto, comenzó a sospechar que la residencia operaba un sistema dual. Un grupo de señoritas recibía educación formal. Otro grupo trabajaba como personal de servicio no declarado. El 25 de marzo visitó a Esperanza Molina, ex empleada de la residencia. Había trabajado como cocinera durante 6 meses antes de renunciar en febrero. Vivía en una casa modesta del barrio San Victorino. Esperanza era una mujer de 40 años, madre de 3 hijos. Su esposo trabajaba en los talleres del ferrocarril. Aceptó hablar con Vargas después de asegurarle confidencialidad. Sus revelaciones fueron perturbadoras. Confirmó la existencia de 2 grupos de señoritas. Las oficiales participaban en clases de piano y protocolo. Las no oficiales realizaban todas las tareas domésticas de la residencia. Estas últimas dormían en cuartos del sótano, sin ventanas ni ventilación adecuada. Trabajaban desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Sus familias creían que recibían educación de excelencia. El olor a lejía y jabón de lavar impregnaba constantemente esos espacios subterráneos. Esperanza había intentado mejorar las condiciones, pero el padre Ramírez la amenazó con despido inmediato. Por lo tanto, decidió renunciar antes que ser cómplice del engaño. Su testimonio proporcionó a Vargas la confirmación que necesitaba para actuar. El 28 de marzo, Vargas solicitó una reunión urgente con Monseñor Ignacio León, autoridad eclesiástica superior del padre Ramírez. Lo recibió en el Palacio Arzobispal, un edificio de piedra ubicado frente a la Plaza de Bolívar. Monseñor León era un hombre mayor, de aspecto severo, pero mirada bondadosa. Escuchó el informe de Vargas con creciente preocupación. Conocía al padre Ramírez desde el seminario y confiaba en su integridad, pero las evidencias presentadas eran contundentes. Los registros financieros mostraban ingresos superiores a los gastos declarados en educación. La diferencia solo podía explicarse por trabajo no remunerado. Monseñor León autorizó una inspección sorpresa para el 2 de abril. Vargas tendría acceso completo a todas las instalaciones, incluyendo áreas normalmente restringidas. Por lo tanto, comenzó a preparar la diligencia con meticulosidad. Contactó al escribano público Germán Torres para que documentara oficialmente
Los hallazgos. Torres era un hombre joven, pero experimentado en diligencias judiciales. Había trabajado en casos de fraude comercial y conocía la importancia de preservar evidencias físicas. El 1 de abril, víspera de la inspección, Vargas recibió otra nota anónima. Esta vez la letra era diferente, más firme. Advertía sobre la existencia de una lista de asistencia con alteraciones sistemáticas. La nota incluía indicaciones precisas. La lista se guardaba en el escritorio del padre Ramírez. Cajón inferior, izquierdo. Las tachaduras en lápiz correspondían a señoritas transferidas al régimen de trabajo. Vargas guardó la nota cuidadosamente. Representaba una pista crucial que podría sustentar todo su caso. Pero también se preguntaba quién enviaba esas comunicaciones anónimas. La mañana del 2 de abril amaneció nublada. Vargas y Torres llegaron a la residencia a las 8 en punto. Los acompañaba un agente de policía como testigo adicional. El padre Ramírez los recibió con cortesía forzada. Sus modales habituales parecían tensos. Intentó limitar la inspección a las áreas comunes, pero Monseñor León había sido específico sobre el acceso total. Comenzaron por las aulas del primer piso. 18 señoritas tomaban clases de piano y francés. Vestían uniformes elegantes y exhibían modales refinados. Sus nombres coincidían con las listas oficiales, pero Vargas observó detalles reveladores. Las aulas estaban impecables, sin rastros del uso intensivo que cabría esperar de una residencia completa. Los instrumentos musicales parecían recién lustrados, por lo tanto, solicitó visitar los dormitorios del segundo piso. El padre Ramírez dudó unos segundos antes de acceder. Las habitaciones estaban perfectamente ordenadas, con camas sin usar y armarios semivacíos. Torres documentó cada detalle con precisión notarial. La disposición de los muebles sugería ocupación parcial. Solo las camas junto a las ventanas mostraban signos de uso regular. Vargas pidió entonces acceder al sótano. El padre Ramírez alegó que se usaba únicamente para almacenamiento, pero la insistencia del inspector finalmente lo obligó a ceder. El descenso por las escaleras de piedra reveló un mundo diferente. El olor a humedad y jabón se intensificaba con cada escalón. Al fondo se escuchaban ruidos de actividad doméstica. El sótano albergaba 6 cuartos pequeños, con camas de hierro y colchones delgados. En cada uno había efectos personales que evidenciaban ocupación permanente. Cartas familiares, fotografías, objetos de uso personal. Torres documentó meticulosamente cada habitación. En una de ellas encontraron un diario manuscrito. Las páginas describían la rutina diaria de trabajo forzado y la tristeza por el engaño sufrido. Por lo tanto, quedó establecida la existencia del sistema dual, pero faltaba la evidencia documental que conectara directamente al padre Ramírez con la operación fraudulenta. Vargas solicitó examinar los registros administrativos. El padre Ramírez se mostró reacio, pero no pudo negarse ante la autoridad de Monseñor León. Los condujo a su despacho con evidente nerviosismo. El escritorio de caoba dominaba la habitación. Sus cajones contenían correspondencia, recibos y documentos diversos. Vargas se dirigió directamente al cajón inferior izquierdo, siguiendo las indicaciones de la nota anónima. Allí encontró la lista de asistencia alterada. 32 nombres originales, con 14 tachaduras en lápiz. Al margen, anotaciones manuscritas indicaban las fechas de transferencia al régimen de trabajo. La letra de las anotaciones coincidía con la del padre Ramírez. Torres comparó muestras y certificó la similitud. Era la evidencia definitiva que conectaba al director con el fraude sistemático.
Pero el padre Ramírez no se rindió fácilmente. Alegó que las tachaduras correspondían a señoritas que habían abandonado voluntariamente los estudios. Las anotaciones solo documentaban cambios administrativos rutinarios. Su explicación podría haber resultado convincente para observadores menos preparados. Pero Vargas había investigado cada caso individualmente. Sabía que las familias seguían pagando mensualidades completas por servicios no recibidos. Por lo tanto, procedió a confrontar al padre Ramírez con testimonios específicos. La señora Herrera nunca había autorizado que Mercedes abandonara sus estudios. La familia Sánchez tampoco había sido informada sobre el cambio de estatus de su hija Elena. Torres continuó documentando. Fotografió la lista alterada desde varios ángulos, copió textualmente las anotaciones marginales, registró las fechas y cantidades de las mensualidades cobradas irregularmente. El caso parecía cerrado, pero Vargas quería obtener testimonios directos de las señoritas afectadas. Solicitó entrevistar privadamente a algunas de las jóvenes del sótano. El padre Ramírez se opuso categóricamente. Alegó que las señoritas estaban bajo su tutela espiritual y no podían ser interrogadas sin autorización familiar. Su resistencia confirmó las sospechas de Vargas. Por lo tanto, decidió contactar directamente a las familias para obtener esas autorizaciones. Pero primero necesitaba asegurar que las jóvenes no fueran trasladadas o presionadas para cambiar sus testimonios. Monseñor León intervino ordenando la suspensión inmediata del padre Ramírez. Designó un administrador temporal para garantizar la seguridad de todas las señoritas mientras se completaba la investigación. La medida provocó conmoción en la sociedad bogotana. Las familias afectadas comenzaron a llegar masivamente a la residencia. Querían comprobar personalmente las condiciones en que se encontraban sus hijas. Los encuentros fueron emotivos y reveladores. Mercedes Herrera abrazó a su madre mientras le contaba meses de trabajo doméstico forzado. Elena Sánchez describió jornadas que comenzaban antes del amanecer y terminaban después del anochecer. Otras señoritas confirmaron el patrón sistemático. Sus familias habían pagado por educación de élite, pero ellas habían trabajado como personal de servicio no remunerado. El engaño había operado durante al menos 2 años. Torres documentó cada testimonio con precisión notarial. Las declaraciones coincidían en todos los aspectos fundamentales. Describían un sistema calculado de explotación disfrazado de educación religiosa. El caso tomó dimensiones públicas cuando El Tiempo publicó un artículo detallado el 8 de abril. El titular rezaba: "Escándalo en prestigiosa residencia femenina". La noticia provocó debate público sobre la supervisión de instituciones educativas. Por lo tanto, las autoridades civiles decidieron intervenir. El alcalde de Bogotá ordenó una investigación exhaustiva de todas las instituciones educativas similares. Se establecieron normas más estrictas de inspección y rendición de cuentas. Esta historia demuestra cómo la investigación persistente puede desmantelar sistemas de explotación que operan tras fachadas respetables. Si crees que este tipo de contenido histórico es valioso, dale like a este episodio y suscríbete para más investigaciones sobre casos olvidados. Y queremos saber tu opinión. ¿Crees que instituciones similares siguen operando engaños como este en la actualidad? ¿Sí o no? Déjanos tu respuesta en los comentarios. El padre Ramírez intentó una defensa desesperada. Contrató al abogado Próspero Medina, conocido por defender causas perdidas con argumentos creativos. Alegaron que las señoritas habían aceptado voluntariamente un programa de formación en virtudes domésticas, pero los testimonios desmintieron esa versión. Ninguna familia había sido informada sobre cambios en el programa educativo.
Los contratos originales especificaban claramente clases de piano, francés y protocolo social. Medina intentó descalificar los testimonios argumentando que las señoritas habían sido influenciadas por investigadores tendenciosos. Pero la evidencia documental era irrefutable. La lista alterada mostraba premeditación y sistematicidad en el engaño. El juicio se celebró en mayo de 1898. El tribunal estuvo presidido por el magistrado Rafael Uribe, jurista respetado por su imparcialidad. Las sesiones se realizaron en el Palacio de Justicia, frente a la Plaza de Bolívar. Vargas presentó evidencias meticulosamente organizadas. Los registros financieros, los testimonios familiares, las declaraciones de las señoritas y la lista alterada constituían un caso sólido e irrefutable. Torres leyó sus actas notariales con precisión técnica. Cada documento había sido certificado siguiendo procedimientos legales estrictos. La defensa no pudo cuestionar la autenticidad de ninguna evidencia. Por lo tanto, el tribunal dictó sentencia condenatoria el 15 de mayo. El padre Ramírez fue declarado culpable de fraude continuado y explotación laboral. Recibió 3 años de prisión y inhabilitación perpetua para dirigir instituciones educativas. La residencia fue clausurada temporalmente. Las señoritas regresaron con sus familias mientras se establecía un nuevo régimen administrativo. Varias familias iniciaron demandas civiles para recuperar las mensualidades pagadas irregularmente. Pero quedaba una pregunta sin resolver. ¿Quién había enviado las notas anónimas que iniciaron la investigación? Vargas sospechaba que alguien dentro de la residencia había actuado como informante secreto. La respuesta llegó durante los trámites de cierre de la institución. Esperanza Molina, la ex cocinera, se acercó discretamente a Vargas. Confesó que ella había enviado la primera nota después de renunciar. Pero la segunda nota, con información específica sobre la lista alterada, procedía de otra fuente. Mercedes Herrera había logrado acceder al despacho del padre Ramírez durante una diligencia de limpieza. Había memorizado la ubicación exacta del documento. Su valentía para denunciar el sistema desde adentro había sido decisiva. Sin esa información precisa, Vargas habría tenido dificultades para encontrar la evidencia documental clave. Por lo tanto, el caso se cerró con justicia restaurada, pero también con lecciones importantes. Demostró la importancia de la supervisión independiente de instituciones educativas y la necesidad de canales seguros para denunciar irregularidades. La historia de la residencia de señoritas se convirtió en referente sobre abusos de confianza institucional. Inspiró reformas en la regulación de establecimientos educativos y fortaleció los mecanismos de protección estudiantil. Años después, Vargas recordaría el caso como ejemplo de cómo la perseverancia investigativa y el valor civil podían derrotar sistemas de explotación aparentemente respaldados por la respetabilidad social. El edificio de la calle 10 siguió funcionando como residencia estudiantil bajo nueva administración. Pero nunca se olvidó la lección de que las fachadas más respetables podían ocultar los engaños más calculados.